nace muerto por cesárea segmentaria. Evidentemente está la causa de muerte a nivel del cuello, y estos son los ejemplos representativos de la epidermólisis. Entonces, todo eso debemos describirlo. Y este feto tuvo una medida de 42 centímetros. Y el segundo caso, fíjense cómo tienen que describir de igual manera, fíjense la consistencia de la piel de estos casos anteriores, y fíjense cómo está la de este caso. Está totalmente hiperémica, prácticamente tiene un 95% de epidermólisis, porque solamente la piel normal se ve en los extremos digitiformes de la mano izquierda. Acá hay apertura de la cavidad toracoabdominal y se pueden observar algunos órganos. Entonces podemos describir aquí cómo está la implantación del cabello, los ojos, el pabellón auricular, la nariz y algunos órganos. Fíjense el cuello también, y eso nos orienta a algunas patologías. Entonces, este feto tuvo una medida de 38 centímetros. Entonces sería el feto número 2, 33 centímetros, el feto número 1 tiene la cinta métrica para que puedan sacar la proximidad de esta longitud cefalocaudal. El feto número 2 tiene 33 centímetros, el número 3 tiene 42 centímetros y el número 4 tiene 38 centímetros. ¿Ya? Lo pueden hacer con los mismos grupos que están haciendo el trabajo y tienen hasta el mediodía de hoy, es decir, hasta las 12:01 aproximadamente, para realizarlo. Chicos, esta es la evaluación de esta unidad de trastorno de crecimiento hemodinámico y trastorno de crecimiento del desarrollo, perdón. Si tienen alguna consulta, háganlo ahorita o lo hacen vía correo electrónico, pero recuerden que a las 9:45 yo estoy con el otro grupo hasta las 11:30. Entonces les podré contestar en el lapso que pueda. Así que por favor hagan las preguntas pertinentes en este momento. Si quieren algún feto en específico, un embrión en específico que los oriente, me indican para corregirlos. Profe. Daniel, creo que ibas a consultar algo. ¿Quién me habló? Sí, le quería preguntar cuál era el primer término. ¿Era epidémica? Epidermólisis. Epidermólisis. O desprendimiento epidérmico. También se llama así. Recuerda que lo dije cuando estábamos hablando en la tablita, eso va a determinar o nos puede orientar a las horas, ¿ya? O el tiempo de proximidad de esta muerte natal o muerte fetal o embrionaria, ¿ya? Y nos orienta todas las características que estamos observando. Recuerda que las primeras 6 horas comienza la autólisis y podemos empezar a observar la epidermólisis. Luego, cuando estamos hablando de 12 horas aproximadamente, comienzan esas epidermólisis focales a nivel de cara, espalda, emitoras anterior, etc. Cuando tiene un 5% de esa superficie, esta epidermólisis hablamos de más de 18 horas, y cuando está generalizada, más de 24 horas, 36 horas. Y por supuesto, cuando hay licuefacción de órganos, es decir, que están todos aguados, donde no hay diferenciación de órganos de uno y del otro, son más de 5 días, entre 4 y 5 días de evolución, ¿ya? Y cuando está apergaminado, ese color marrón, pardo, oscuro, brillante, es porque tiene más de 2 semanas, y ahí es porque comienza ese proceso, se desarrolla ese proceso de deshidratación. Recuerda que primero, ¿quién inicia los procesos de autólisis? ¿Qué bacteria le inicia? ¿Qué tipo de bacteria? Los anaerobios, y por eso es que hacen un proceso enfisematoso. ¿Por qué? Porque se llenan de bulas, así como se ven las enfisemas pulmonares, la bula enfisematosa. En este caso se ven las bulas, pero están contenidas por líquido, no por aire, sino por líquido de detritos celulares, proteína, pérdida de células muertas, etc. Y por eso se ven esa epidermólisis. Y a medida que vaya avanzando este proceso, se desprenden con mayor facilidad, y otra de las características que tiene es que ellas tienen el borde está mal definido y es pálido. ¿Por qué? Porque no hay reacción vital, ¿ya?
¿Otra consulta? Gracias, profesor. Gracias, Profe, tengo una consulta. En el primer feto, nosotros, o sea, tiene la medida aproximada y a esa medida aproximada le agregamos 5 centímetros más. De 3 a 5 centímetros por la flexión. ¿Sí? ¿Cómo podrían describir ustedes ese efecto? Obviamente está en flexión. ¿Por qué? Porque tiene las piernas juntas a lo que es la pelvis y el abdomen. ¿Ya? No está extendido o no está hiperextendido. Que nosotros para hacer la medida cefalocaudal debemos extender el órgano o el tejido. Los que han ido al laboratorio saben que para hacer las medidas correctas necesitamos extender para ver la extensión completa de la muestra. Porque recuerden que al colocar formalina, evidentemente ya se puede perder fase de la estructura anatómica. ¿Por qué? Porque a veces el envase no es correcto, ¿ya? Porque no tienen la formalina adecuada, que estos son errores que trabajamos en las primeras clases. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profe. Ya, Carolina, muy bien. Se van a orientar con esta tabla, chicos. Este es para sacar la medida, la semana de gestación, y vamos a describir los aspectos que sean viables que estén en esta tabla. Por ejemplo, hay fetos que no tienen placenta, que no tienen cordón, evidentemente no van a describir el cordón, sino simplemente no aplica. Pero, por ejemplo, tienen que decir feto de sexo masculino, femenino o indeterminado. Por ejemplo, el que está en decúbito no lo puede describir, entonces de sexo indeterminado, que pesa aproximadamente según su longitud cefalocaudal tantos gramos y mide tantos centímetros, ya, porque si los di la longitud, con una duración aproximada de tantas semanas o tantos meses lunares, cuyo estado general está con epidermólisis avanzada, está conservado porque tiene está preservado a través de formalina, etcétera, donde a nivel del examen externo podemos evidenciar buena implantación del cabello, mala implantación del pabellón auricular, circular de cordón, en tantas circulares, con nudo, sin nudo, etcétera. Y si tiene el cordón umbilical, podemos darle la proximidad de la longitud, o no se puede describir cordón umbilical porque no viene presente o porque no está presente cordón y placenta. Ya, ahora sí me entienden cómo van a hacer la actividad. Bueno, los que han ido al laboratorio saben a qué me refiero cuando describimos la pieza macroscópica o el material que recibimos. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna duda, con respecto a los otros casos, les recuerdo la medida. El caso número 2 tiene 33 centímetros, el caso número 3 tiene 42 centímetros y el caso número 4 tiene 38 centímetros. Profe, disculpe, Dime, la Carolina. última consulta tengo. ¿Cómo podemos determinar el peso del feto? Usted en internet hay una tablita, busquen la tabla de la correlación edad gestacional centímetros con el peso que debería tener el feto. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces voy a pasar una lista. Ajá, dime, Daniel. Profesor, una última pregunta. ¿El último era 38 o 48? 38. 38, es que estoy medio resfriado, disculpe. Ya, de nada. Entonces sería, vamos a tomar Belén Blanco. Belén